Vamos a el libro de Malaquías. Vamos a ver del versículo 2:17 al 3:5. Estamos exponiendo el libro de Malaquías expositivamente. El tema del libro es un llamado a arrepentirse del pecado y volverse a Dios. Por eso el título de esta serie de mensajes es Vuélvete al Señor. El versículo clave, el versículo central de este libro es el capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías tuvo una misión difícil porque le había encargado Dios un trabajo no muy agradable. Tenía que confrontar a los sacerdotes y al pueblo de Israel para que se volvieran al Señor. Y es lo mismo que Dios quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. Él quiere que nos volvamos a Él. Volvámonos al Señor. El título del mensaje reconoce su justicia. O sea, reconozcamos que Dios es justo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta tarde es: Dios es justo y no pasará por alto nuestros pecados. Él nos purificará, por lo tanto tengamos temor de Él y reconozcamos su justicia. Lo voy a leer nuevamente. Dios es justo y no pasará por alto nuestros pecados. Él nos purificará, por lo tanto tengamos temor de Él y reconozcamos su justicia. Hermanos, debemos reconocer que Dios es justo y no debemos de desconfiar de Él. Claro, Dios es amor, claro que sí, pero también es justicia. Es todo en el mismo paquete. Punto número 1, reconoce su justicia. ¿Por qué desconfiar? Y voy a leer el texto que nos toca. Voy a leer desde el 2:17 hasta el 3:5. Dice así la palabra de Dios. Estoy en Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y dijiste, ¿en qué le hemos cansado? En que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien buscáis vosotros, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Israel, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grato a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El primer versículo dice, el 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. El problema destacado en este versículo, el 2:17, es que la gente
se ha quejado de la injusticia según ellos, la injusticia de Dios, que según ellos el Señor permitía. Y por otro lado, el Señor está cansado de oír estas quejas. Además, se quejan porque veían prosperar a los malos y sufrir a los justos, y han llegado hasta el punto de pensar que Dios se complace de aquellos que hacen el mal. Imagínense la condición espiritual de esta gente, que quizás pueda ser la condición espiritual de algunos de nosotros. Malaquías se dirige a los sacerdotes, pero implica también al pueblo. Y claro, también a nosotros, porque estos sacerdotes eran infieles y desobedientes a los mandamientos de Dios. Con sus pecados habían agotado la paciencia de Dios y hasta habían llegado a desconfiar de la fidelidad de Dios hacia ellos. Su actitud era de constante queja y autojustificación. Se estaban quejando de Dios y se autojustificaban en lo que hacían. Dice, y habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿Qué tal estos israelitas? Se dirigen a Dios con un tono inocente, como sin culpa o remordimiento. Ya hemos visto en predicaciones pasadas cuál era la condición de estos israelitas. Podemos percibir en estas palabras un sentimiento de ofensa e indignación ante el hecho que Dios se atreviera a dirigirse a ellos en semejante tono. O sea, estaban indignados, se sentían ofendidos. Y ellos preguntan, ¿en qué le hemos cansado? Sin embargo, Dios tiene la respuesta hasta la pregunta más descarada. ¿En qué decís? En lo que ellos estaban diciendo, dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, o si esto no es verdad, ¿dónde está el Dios de justicia? En esto le habían cansado en lo que estaban diciendo, porque estaban atribuyendo a Dios algo injusto. Se quieren autojustificar, se sienten indignados y, por decir así, dicen, ¿dónde está Dios de la justicia? El pueblo parecía, o más bien persistía en su actitud constante de queja y autojustificación. Habían abandonado toda intención de tomar en serio las diferencias entre el bien y el mal, y ser engañados hasta el punto de creerse justos en su propia opinión. Y tuvieron el descaro de cuestionar a Dios. Lo están cuestionando. Y hasta llegaron a comentar que Él parecía favorecer a los malos y no interesarse mucho en los justos. Imagínense qué barbaridad. ¿Acaso seremos también nosotros así? De estarnos quejando de Dios. Algo parecido le pasó al rey David. Pero él entendió y dijo lo siguiente en el Salmo 73, versículos 2 y 3. Dice el Salmo, en cuanto a mí, está hablando David, casi se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. David también fue tentado a esto, porque veía cómo los impíos estaban prosperando y él, un varón justo, en ese momento estaba siendo perseguido por Saúl para quitarle la vida. Pero al último del Salmo dice, entendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el fin de los impíos? El infierno. Esto es lo que estaba pasando en los días de Malaquías.
una nueva moralidad cuyos límites entre lo bueno y lo malo estaban confusos. Todo era relativo. En las normas y las leyes de Dios eran tan importantes para ellos según su conveniencia. O sea, las interpretaban de acuerdo a su conveniencia. Tal como profetizó Isaías en unos 200 años antes, en el 5:20, dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La palabra de hoy, hermanos, la he oído en muchos jóvenes y en uno que otro viejote, ¿verdad? También. Y la pregunta es: ¿qué tiene de malo? Hermanos, eso es relativo. Mejor hágase la pregunta: ¿esto que estoy haciendo en qué glorifica a Dios? Porque ¿qué tiene de malo? Es relativo, lo puedo manejar como quiero, según mi interpretación. Pero cuando digo, me pregunto, ¿esto que estoy haciendo glorifica a Dios? Que es muy diferente, hermano. Es la mejor salida para los jóvenes. ¿Qué tiene de malo? Como digo, también otro que ya estamos ya grandecitos, ¿verdad? Por este motivo podían decir sin remordimiento alguno: cualquiera que hace lo mal agrada a Jehová, porque estaban viendo las cosas de acuerdo a los que les convenía. Y dado que no veían las consecuencias de su mala conducta, llegaron a engañarse y tal vez y pensaron: a Dios no le importa lo que hagamos, mientras vayamos a nuestro templo y ofrezcamos nuestras ofrendas y sacrificios. Y ya hemos visto qué tipo de sacrificios y ofrendas estaban llevando. Le estaban llevando las obras a Dios. Para nosotros, ¿cómo se aplica esto? Mientras que vaya a la iglesia y diezme, ya cumplí, ya le hice el favor a Dios. Hermanos, eso no es. Incluye eso, claro que sí, pero Dios exige mucho más que eso. No es solo venir a la iglesia y traer el diezmo, es vivir una vida consagrada a Dios. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Eso es ver las cosas de Dios relativamente, quererlas verlas de acuerdo a mi opinión, según mi criterio, según me convenga. Y esto se ve de la forma más simbólica o ejemplar. Lo siguiente: tenemos un vaso y lo llenamos de líquido exactamente a la mitad, y unos lo van a ver medio lleno y otros medio vacío, de acuerdo a mi criterio. Si lo voy a vender, está medio lleno, ¿verdad? Si lo voy a comprar, está medio vacío. Las cosas de Dios no son relativas. Para Dios es blanco o es negro, es sí o no. No hay gris para Dios, hermanos. Las cosas de Dios no son relativas y nosotros las hacemos relativas, saliendo con esa pregunta: ¿qué tiene de malo? Pero cuán equivocados estaban, y cuán equivocados podemos estar también nosotros. Pero Dios no desea sacrificios, Dios le desea a usted. Dios no desea sus ofrendas, porque usted es su ofrenda viva y agradable a Él. Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Esta es mi adoración a Dios. Entonces no voy a ofrendar. Es eso, implica eso, hermano. Usted se debe a Dios, usted y todo lo que tiene. Pero no le hace un favor al venir a la iglesia. No estoy diciendo que venir a la iglesia es malo, no. No se conforme con tan poquito, porque Dios no lo acepta. Es eso y más.
Dios no desea su adoración el rato que usted viene o el pequeño rato, el poquito rato que usted viene a la iglesia solamente. Él desea que usted le adore todo el día y todos los días. Dios requiere que le adore por siempre. Pero ¿cómo puede ser esto? Gracias por preguntarme, ¿verdad? Es con su vivir diario, porque adorar a Dios es mucho más que cantarle coros, orar, saludar a los hermanos con una sonrisa de oreja a oreja y decirle Dios te bendiga. Incluye eso, pero es más que eso, hermanos. Adorar a Dios, según Génesis 22, es entregar mi todo a Dios y salir totalmente transformado. Esa es la adoración de Dios. Que todo lo que usted haga, lo haga como si fuera para Dios. Hermanos, cualquier buen acto puede ser un acto de adoración a Dios si lo hacemos como para Él. En mi trabajo, en mi escuela, en el hogar, en el trabajo, hacer mi trabajo como si Cristo fuera mi patrón. En la escuela, como si Cristo fuera mi maestro. En el trabajo, en la casa, lavar los trastes como si Cristo fuera a usar esos trastes, no de mala gana. Son cosas tan sencillas donde podemos honrar a Dios, hermano. Y todo si se hace como para Dios, y ahí está el secreto. Hacer todo como para Dios. Porque quizás vemos las cosas de Dios muy relativamente según nos convenga. Y según cómo ande de ánimo, pues veo cómo voy a la iglesia y si voy o si no voy, y si le voy a hacer el favor a Dios de ir o no. Depende cómo me levante. Dijo aquel, si me levanto con el pie izquierdo o con el pie derecho, ¿verdad? No, hermanos. Dios es un Dios justo y no pasará por alto ninguno de nuestros pecados. Por eso el primer propósito de su vida debería de ser agradar a Dios por medio de su propia vida, vivir para agradar y glorificar a Dios, no desconfiando de Él y menos quejándome de Él. Y hay quienes no lo dicen o no lo decimos, pero nuestros actos dicen más que nuestras palabras. Pero cuando lleguemos a entender completamente esta verdad, podremos agradar a Dios. O sea, hacer todas las cosas como para Él. Pero ¿cuántas veces nos comportamos como si olvidáramos la importancia que es nuestro testimonio, nuestros hechos, nuestros pensamientos y nuestra adoración a Dios? La Biblia está llena de historias en que nos muestran esta realidad, que muchas veces nos olvidamos de las cosas de Dios y nos comportamos peor que los del mundo. Y la Biblia tiene muchas historias de esto, como lo que hemos leído aquí en Malaquías, en la que el Dios todopoderoso, creador del universo, se interesa por nosotros, por nuestro testimonio, por nuestra adoración a Él. Dios tiene interés aún de estas personas que vivían en los tiempos de Malaquías. Le interesaba y por eso les habla a través del profeta. Y es lo mismo, Dios se interesa en usted y en mí. Y qué tan importantes somos para Dios, que vamos a estar con Dios por la eternidad, hermano. Eso es lo importante, que usted y yo somos para Dios. Por eso no veamos las cosas de Dios relativamente, de acuerdo a lo que me convenga. No es así. Él no es indiferente. Por otro lado, no es verdad que a veces nos comportamos como si nuestros actos
no pudieran interesarle a Dios, específicamente, claro, los malos, ¿verdad? Y pretendemos justificar nuestra culpa asistiendo a la iglesia como si el simple hecho de venir a la iglesia nos limpiara de nuestros pecados. Vuelvo a repetir, es eso y más. Dios no mira las formas ni los hechos, Dios mira los corazones. Si usted se comporta de esta manera como en el tiempo de Malaquías, los está imitando esa conducta que disgustó a Dios en estos tiempos. Por eso, sea justo, reconozca la justicia de Dios. Este pueblo persistía obstinadamente en su actitud de satisfacer sus deseos y no los de Dios. Al ver que nada malo sucedía, quizás pensaron, si Dios no me ha castigado, a lo mejor lo que estoy haciendo no está tan mal. O Dios le es indiferente si yo hago mi voluntad o no. Esto es el centro de este versículo. Tener esta actitud o pensamiento, por eso hacemos lo que queremos, que al cabo Dios no tome en cuenta esto, y llegamos a decir, a lo mejor esto ni es pecado y yo mortificándome. Pero Dios nunca permanece indiferente a lo que usted hace. Y todos nuestros actos tendrán siempre una consecuencia eterna. Repercutirán eternamente cada uno de nuestros actos. El colmo de estos judíos, en su cinismo preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está Dios para que nos haga justicia? Como si ellos hicieran lo justo, como si fueran dignos de que Dios les hiciera justicia así como andaban. Al contrario, se estaban quejando y desconfiaban de Dios. ¿Seremos acaso nosotros así? Muchas veces no lo decimos porque somos abusados, ¿verdad? Pero nuestros actos, ¿qué tal? ¿Se identifica usted con esto? Punto número 2. Reconoce su justicia porque Él nos purificará. Si usted no está limpio, Él lo va a limpiar. Dice el 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Aquí Malaquías profetiza dos mensajeros. El primero tiene que ver con Juan el Bautista y el segundo con nuestro Señor Jesucristo, el mensajero del pacto. Él no vino en su primera venida para juzgar, hermanos. Él vino como aquel que es Salvador, manso y humilde, y no como soberano. Por eso, cuando Él regrese por segunda vez a la tierra, lo hará como el mensajero del pacto para ejecutar justicia y juicio sobre la tierra. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esto no significa que vendrá de inmediato, sino que en forma instantánea. Con la primera venida del Señor Jesucristo, esto se cumplió en parte, esto que está profetizado, pero se cumplirá por completo en su segunda venida. Primero viene como Salvador y después vendrá como juez. Quien no lo tenga como Señor y Salvador, lo tendrá como juez, y es nuestra decisión. Hermanos, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos ha dado libre albedrío para decidir lo que vamos a hacer con nuestras vidas.
Y dice en Deuteronomio, he puesto la bendición y la maldición. Dijo, tú escoge, échate la soga al pescuezo tú solo. Aquí está el bien y el mal, escoge tú. Libre albedrío. Dice, a quien deseáis vosotros. Esto es irónico y sarcástico, según el contexto. Como se ve, el profeta ya acusó a esta gente de sus pecados. Entonces la verdadera satisfacción de esta gente se encuentra en las cosas en vez de hallarlas en Dios. Su satisfacción era en las cosas del mundo, no en Dios. Y cada uno de nosotros debemos de encontrar nuestra satisfacción, nuestra realización en Dios, hermanos. Fuera de Dios no somos nada. Y búsquele por donde quiera. No somos nada fuera de Él. Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Si estamos en pecado, Él nos va a limpiar, nos va a purificar. ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Y quién podrá estar de pie? Esto sugiere una prueba. Una prueba de fuego. La respuesta inesperada es que nadie puede soportarlo o que muy pocos están preparados para soportar esta prueba. Dice, porque Él es como fuego purificador. Esta imagen la podemos entender de la siguiente manera. Con el horno o el crisol, en especial para hablar de este contexto, del oro y la plata. Se echa al crisol, se le pone temperatura arriba del punto de fusión y cuando este pasa, el metal de su estado sólido se pasa a líquido y lo que brota, lo que queda arriba son las impurezas y son fáciles de quitar para que quede el metal, en este caso el oro, la plata, pura, purificada. Así Dios nos pasará por pruebas, pero para purificarnos usará fuego, pruebas, juicio, para separar las impurezas nuestras y mantenernos puros. Por medio de este proceso el Señor hará que su pueblo sea digno de su presencia y no necesariamente es para destruir, sino para purificarnos. Hay pecado, hay impureza. Dios no tiene que pasar por fuego para que entendamos que estamos mal y quitar eso de nuestras vidas. Y como jabón de lavadores, esto no era un jabón como el de nosotros conocemos, no era jabón sote ni esas cosas, ¿verdad? Sino que era una sustancia alcalina utilizada para lavar la ropa. Esa sustancia se ponía en otra tela más gruesa que la que se iba a lavar. Se ponía, se mojaba y se empezaba a pisotear. No había lavadoras, hermano. Se empezaba a pisotear hasta que la tela quedaba limpia. Este proceso era muy duro para la tela, el cual no duraría mucho después de varias de estas lavadas. De la misma manera, la limpieza de Dios es una limpieza que puede ser dura de acuerdo a su condición espiritual, hermano. Entre más abajo esté espiritualmente, va a ser más difícil. Moraleja, ¿por qué no nos limpiamos mejor nosotros sin esperar que Dios lo haga? Pablo dice en 1 Corintios, ¿por qué no nos juzgamos a nosotros mismos? Y no llegar hasta el colmo a Dios hasta que Él venga y nos purifique. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata.
Dice, se sentará, o sea, reposará para afinarnos y limpiarnos. ¿Qué tanto necesito yo de estar limpio? Cada uno sabemos cuánto pesa el morral que traemos, hermano. Puesto que los sacerdotes fueron responsables en gran medida por el extravío de la nación, se requiere un nuevo grupo de sacerdotes puros para el ministerio en el templo. La limpieza de la nación iba a comenzar por ellos. De esta manera ellos podrían traer ofrendas justas al Señor. Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. En las iglesias el juicio va a comenzar por el liderazgo, hermano. Pero no queda excluido usted ni yo. Es para todos, pero empieza por ahí. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Un sacerdote corrupto no podía hacer una ofrenda que agradara al Señor. La traía y sí, se usaba y lo que usted quiera, pero no agradaba a Dios. Ofrenda de justicia no era ofrenda de justicia. Los sacerdotes necesitaban ser purificados, ser limpios para poder presentar justamente una ofrenda justa al Señor. Después de esto, sus ofrendas resultarían de un corazón limpio y una condición íntegra delante de Dios. Por esta razón, las ofrendas serían traídas en justicia. Y por eso nosotros debemos ser purificados. Y como dije, es mejor que nosotros lo hagamos. No esperemos a que Dios venga y nos pase por el fuego, por las pruebas. Hermanos, cada uno sabemos en qué estamos fallando. Yo sé en qué estoy fallando, dijo aquel, pero me aguanto, ¿verdad? Yo sé en qué estoy fallando. Y usted sabe en qué está fallando y en qué tiene que cambiar. No espere a que Dios venga y lo cambie, porque va a ser más duro. Para así poder ofrecer ofrenda justa a Dios, hermanos. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Una vez purificado el liderazgo o el sacerdocio, no solo podrá presentar ofrendas justas, pero también podrá empezar a purificar al pueblo, a Judá y a Jerusalén en este contexto, pero también a esta iglesia. Con estas palabras Malaquías anuncia que solo después de que el sacerdocio fuera purificado y su pueblo limpiado, el pueblo volvería a poder ofrecer lo que agrada a Dios, como en los mejores días de su pasada historia, como en los días de Salomón, cuando Israel llegó a su gloria. ¿Y por qué agradaría al Señor dichas ofrendas? Porque las personas que las ofrezcan habrán sido limpiados y purificados. Dios es santo, indiscutiblemente, y no puede tolerar en su presencia el pecado, la impureza, la desobediencia. Dios no acepta esta clase de actitudes o acciones, hermano. Si no andamos limpios, Dios nos purificará haciéndonos pasar por pruebas para que aprendamos. Por eso en 2 Corintios 7:1 Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación y purifiquémonos en la santidad. Punto número 3. Reconoce su justicia y ten temor a Él. Dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio,
y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. La ley prohibía la hechicería y el adulterio. Estas ofensas eran graves y en algunas veces requería la muerte de la persona. Gracias a Dios que esto no se aplica hoy, porque si no, ¿cuántos ya nos hubieran matado a pedradas, hermano? Sí. Gracias a Dios por haber nacido en este tiempo de la historia, hermanos. Y fíjese lo que voy a decir, que ni tenemos idea, y me estoy incluyendo. Porque si tuviéramos idea, no hiciéramos las cosas que hacemos, hermanos, tan fácil y tan sencillo como eso. Creemos entenderlas, pero manejamos las cosas de Dios relativamente, de acuerdo a lo que me convenga. Nuevamente el profeta Malaquías se enfrenta a la situación creada por la práctica que había generalizado por todo el pueblo de Israel, junto con los divorcios, los adulterios, el matrimonio con mujeres paganas, como ya vimos en las predicaciones anteriores. Por eso el proceso necesario que acabamos de ver, de refinar el metal para sacar las impurezas y ser lavados. Dice, contra los que juran mentira y los que defraudan su salario al jornalero, que no le paga bien a su trabajador, en pocas palabras, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Jornaleros, viudas, huérfanos, extranjeros se consideraban en ese tiempo los más frágiles, los más vulnerables. Por eso la ley incluía provisiones especiales para asegurarse de su protección. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 24, 14 y 15 y en Éxodo 22, 21 al 24. Habla de eso, de la protección del jornalero, de la viuda, del huérfano. Ahora, escuchando estas palabras, podemos pensar qué testimonio estaban dando esos israelitas a las naciones extranjeras acerca de la fidelidad a Dios. ¿Cómo podrían otros pueblos respetar la ley de Dios si ellos mismos no la respetaban? Y para nosotros, ¿cómo respetará el mundo a Dios si nosotros no lo respetamos? Si estamos quebrantando sus mandamientos, no se van a convertir, hermanos. Si eso estuviera lleno aquí, ya no caberíamos. Tan simple y tan sencillo como eso. Y recuerde que en todo eso me estoy incluyendo, no quedo exento. Recordemos que es un mensaje de Dios para nosotros. Por esa conducta pecaminosa que acabamos de leer en este versículo, demuestra que está dirigido contra personas que no tienen ningún temor de Dios. Y por eso no hay temor de Dios, y por eso la inseguridad, y por eso todo lo que pasa, pero porque nosotros, el pueblo de Dios, no estamos siendo estorbo, porque nosotros mismos quebrantamos los mandamientos de Dios y los relativizamos. Porque ¿cómo se convertirán los que nos rodean si andamos en pecado, o si nuestro testimonio es contrario a lo que Dios pide, o si desconfiamos de Él, o si nos quejamos de Él? Dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La frase temor de Dios tiene que ver con obediencia, hermano. Si yo temo a Dios, le obedezco. Es el principio de la sabiduría. Es apartarse del mal. Es andar en sus caminos. Todo esto implica el temor a Dios. El Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, lo que sigue es el que tiene temor a Dios, que anda en sus caminos.
que anda de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No tiene vuelta de hoja, hermanos. Esto no necesita interpretación, ni que venga un teólogo y que nos hable de todas las zoologías. Es bien sencillo. Que ande en sus caminos. Y ese es el detalle, dijo aquel, ¿verdad? Reconocer la justicia de Dios es tener temor. Esto implica obediencia, sabiduría, apartarse del mal, andar en sus caminos. Pero aquellos que rehúsan obedecer al Señor demuestran que no tienen temor de Dios. Conclusión. Reconozcamos que Dios es justo. No nos quejemos de Él. No desconfiemos de Dios. No tomemos las cosas de Dios relativamente o de acuerdo a nuestro propio criterio o conveniencia, porque esto reflejará si tenemos o no temor de Dios. Reflejamos con nuestras vidas si realmente tenemos temor de Dios o no, hermanos. Es tiempo de volvernos a Dios. Reconozcamos su justicia, reconozcamos que Dios es justo. Sí, Dios es amor, indiscutiblemente, pero también es justicia, hermanos. Y es el mismo paquete. No se puede separar lo uno del otro porque es la esencia de Dios. ¿Se identifica usted con algo de esto, hermano? Vamos a orar.